Nadie más. Bien, estamos ya de vuelta con un tremendo invitado, Sergio Mico, que estuviera a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue director de la institución. Y bueno, la verdad que ha hecho denuncias bien sustantivas respecto del rol del instituto y además de las decisiones y de las declaraciones que se hicieron posteriores al estallido social, Sole. Claro que sí. Sergio, gracias por estar con nosotros. No, gracias Soledad, José Antonio, por la invitación. ¿Fue muy amargo el paso por el INDH? Sí, fue muy amargo, pero por otro lado, cuando tú tienes la posibilidad, voy a decirlo así, bien rimbombantemente, de servir a tu país y mantenerte con la conciencia fuerte, es un privilegio. Que 2 veces nomás he tenido en mi vida, cuando peleé contra la dictadura y ahora. Y Claro. creo que valió la pena. De eso tu historia personal además dice muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué fue ingrato este paso? ¿Por lo que se vivió? ¿Por lo que tuvieron que enfrentar en las calles? Porque si nos polarizamos tanto, que nos llenamos de odio, si esa es la verdad. Entonces cuando el instituto decía se están violando los derechos humanos, 3.000 querellas, nos acusaban, ustedes están siendo injustos con carabineros, los inmovilizan, no condenan a los que están quemando templos. Odio, bronca muy grande en contra del instituto. Y por otra parte, cuando no me presté, el instituto no se prestó a decir acá hay presos políticos, hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hay que refundar carabineros, estaba escuchando ahora el debate de usted a propósito de la Constitución, bronca, odio. A ver, don Sergio, vamos desagregando todo esto, porque yo creo que hay una ensalada un poquito complicada y que viene como a resignificar parte de la narrativa post-18 de octubre para parte importante de la opinión pública. Le voy a hacer varias preguntas cortitas. ¿Hubo violaciones de derechos humanos, sí o no? ¿Hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos posteriores al 18 de octubre, sí o no? Hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos, las más graves desde el año 89, José Antonio, y eso fue declarado por un organismo pluralista que es el instituto, donde hay gente que son filósofos del derecho, que trabajan en la Fundación Jaime Guzmán, hasta gente que milita en Convergencia O sea, Social. perdona, solo para reafirmarlo, eso es un hecho innegable. Es un hecho innegable. ¿Cuántas de esas violaciones a los derechos humanos se produjeron durante el periodo más crítico, desde octubre a los meses posteriores? Nosotros hemos presentado 3.100 querellas, que es básicamente entre el 18 de octubre y yo te diría mediados de enero. Continúo porque el siguiente detalle no es menor, no es simplemente una palabra ni un adjetivo. ¿Fueron sistemáticas o no? Hice la declaración cuando dije que no había antecedentes para sostener que hay violaciones sistemáticas que más caro me ha costado en la vida. ¿Ya? Ahora, el 3 de noviembre, en la mañana, ¿qué fue lo que dije? En un momento dramático de la historia del país, dije, acá no hay antecedentes, y hasta el día de hoy no los hay, de que el Poder Ejecutivo organizó, planificó y ejecutó a través de las Fuerzas Armadas y Carabineros un ataque masivo a la población chilena, garantizando la impunidad. Eso hasta el día de hoy no hay antecedentes. Y eso que usted describe, que dice que no hay antecedentes, es lo que uno califica a nivel internacional como política de violación sistemática de derechos humanos, que para ir entendiendo los conceptos. Sí. Por lo tanto, lo que... José Antonio, para ser súper claro, la dictadura militar creó un organismo, la CNI, hubo leyes secretas, hubo política de exilio, de tortura. Entonces, el instituto cuando habla de violaciones graves, masivas y sistemáticas, lo ha reservado a una dictadura militar. Ya, pero solo y eso no hubo en Chile. Sí, deja hacer un contrapunto porque esta es como una entrevista más que periodística, probablemente ciudadana, ¿no? Cuando hablamos de grave violación sistemática, quiero decir, a los derechos humanos, estamos hablando de que se terminó además de convencer, Sergio, con el tiempo, de que Carabineros no había montado, ni el gobierno, una maquinaria para ir en contra de su propia población, como en algún momento sí se dijo, sí se especuló, sí se pensó. Cate, así, yo sé que en esto ha sido polémico, pero se habló de refundación de Carabineros justamente porque se pensó, Soledad, que Carabineros había participado en una política por acción de ataque masivo a la población. Bueno, hoy día, ¿quién habla de refundación de Carabineros?
Nadie. Pero... Perdona, este gobierno está reforzando Carabineros, la macrozona sur. ¿Se acuerdan que se hablaba de que había que condenar la militar? Entonces, perdona, es que yo tengo, claro, en mi opinión, ¿no? Lo que te quiero decir, yo te puedo dar mi opinión fundadamente, pero hoy día te estoy dando un argumento de autoridad, pero no una autoridad que viene dentro del instituto, sino que de fuera del instituto. Y el mismo argumento diste tú en la entrevista en Tolerancia Cero respecto de la pregunta ¿quién habla hoy día de aquellas personas a quienes se violaron sus derechos humanos y que todavía tienen causas pendientes o una ley, por ejemplo, de indulto a estas personas? Que es la misma pregunta que tú hiciste. Pero yo te vuelvo a insistir, como para claridad de la ciudadanía, hoy día estamos en tiempos complejos, pero complejamente distintos, creo yo, a lo que estábamos en octubre, en noviembre, en diciembre, posterior al estallido social. No es que Carabineros haya armado ni articulado y el gobierno haya armado o articulado una maquinaria para ir en contra de su población y reprimirla. No hay antecedentes para sostener eso hasta el día de hoy. Ahora la Fiscalía está investigando eso, nosotros estamos colaborando, presentamos 3.000 querellas, ahí hay relatos de las víctimas, ¿ya? Pero hasta el día de hoy no hay antecedentes. Y hace unos pocos días la nueva consejera dijo que no están esos antecedentes para delitos de lesa humanidad. Usted dice hay 3.000 y fracción de querellas que nosotros presentamos por efectivamente violación de derechos humanos, si bien no sistemáticas, pero las hubo. ¿Responden a qué? ¿A qué respondieron? ¿A una falta de preparación de Carabineros? ¿A una falta de anticipación de lo que estaba ocurriendo? ¿A un descontrol del orden público tal que... ¿Por qué se llegó efectivamente primero que se causaran esas violaciones a los derechos humanos? El horror, voy a decir horror, de lo que está ocurriendo en materia de delincuencia en la macrozona sur, llevó a que todos los gobiernos democráticos empezaron cada vez más a caer en lo que se llama el populismo penal. Entonces yo diría, primer problema es que pasamos de 20.000 a 60.000 carabineros. Entonces los procesos de selección, formación, capacitación fueron claramente resentidos. Segundo, no había ninguna institución en Chile que estaba preparada para el 18 de octubre y además con los niveles de violencia. El informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos no habla del 18, parte el 17 de octubre. Ya, el 17, y esto es muy importante, y esto fue acordado por unanimidad. Entonces nadie estaba preparado para niveles de violencia. Pero... Estoy tratando de interpretar sus palabras. Usted dice, aquí hubo violación a los derechos humanos, no sistemática, y efectivamente cuando uno mira el dibujo se da cuenta que hubo una falta de preparación, de capacitación que llevó a que las policías enfrentaran un fenómeno frente al cual nunca habían estado, básicamente. Y de reacción. Sí, pero quiero agregar 4 cosas más, que son, nuevamente, por unanimidad el Consejo dijo, pero atención, acá hay hechos que se repiten en el tiempo y en el espacio. Nosotros teníamos el caso de Carabineros, del Paco nazi que torturaba. Se dieron casos bien tremendos de que en la misma comisaría donde se habían torturado después del 73 se volvían a realizar actos crueles, inhumanos y degradantes. Segundo, había un informe criminalístico del 2012 que ya había prevenido que el uso de las escopetas antidisturbios a una distancia menor a 30... Entonces, perdona, entonces lo que te quiero decir... Para ser bien claro. Yo soy de la opinión y 10 de 11 consejeros dijimos que hay una responsabilidad penal por omisión de Carabineros, porque esto es muy importante. Por omisión, sí, porque también, y perdona, la Contraloría, nosotros el 9 de noviembre del 2019... Personalmente fui a hablar con el Contralor y le dije, hay que investigar esto. Bueno, se hizo una investigación y se llegó a la conclusión, por ejemplo, en algunos casos que se tiraron bombas lacrimógenas cerca o en un hospital, ya, en un caso después no volvió a ocurrir esto, pero en otros casos, a pesar de la denuncia que hizo el instituto, se repitió. Y en ese caso hay responsabilidad claramente. Sergio, vamos a las víctimas, ¿te parece? Sí, por supuesto. Estas más de 3.000 víctimas acreditadas, por lo menos. 3.401. 3.401, sí, te sabías el número perfecto, pero este número representa personas, ¿no? Representa historias. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuáles son los niveles de agresiones? ¿Qué les pasó a estas personas posterior al 18 de octubre? ¿Qué tipo de denuncias hay ahí? Mira, esta sociedad y el Estado las ha victimizado 3 veces, Soledad. Primero, ya, son personas ya, que sufrieron graves atentados, algunos a su vida, integridad física, psíquica. Ya, nuevamente, por unanimidad el instituto dijo, acá hay 500 personas que sufrieron tratos vejatorios, torturas, tratos crueles, 500.
nosotros recibimos 460 denuncias, atención, o comunicaciones de víctimas de trauma ocular. Hoy día nosotros hemos acreditado 40 víctimas, personas que perdieron un ojo, vaciamiento ocular, y hay otras 66 que quedaron con un daño irreversible, pérdida irreversible en la vista. Entonces, es gravísimo. Y lo tercero, que es gravísimo, son desnudamientos, tratos vejatorios con connotación sexual. Ahora, el problema a esto, que ya es gravísimo, se agregó una segunda cosa, que es la lentitud de los procesos judiciales. Hoy día, de las 3.100 querellas del instituto, apenas en 160 casos hay formalizados, agentes del Estado, y solamente 10 han sido condenados, 10. Ahora, si tú lo comparas eso, Soledad, con quienes ejercieron violencia contra las personas, los bienes públicos privados, hay alrededor de 4.000 personas condenadas. Ok, pero ahí me hiciste un panorama general. De ahí también, Sergio, surgen tus críticas al gobierno actual. Con las dos preguntas. ¿Quién está hablando hoy día de reformular o refundar Carabineros? Y la segunda, ¿qué es lo que ha pasado con la ley de indulto que en algún momento se prometió, o por la misma vista de estas causas? ¿Por qué estás tan crítico al gobierno actual? Bueno, y al anterior también nosotros dijimos que estábamos más cerca de la verdad que de la impunidad. Estábamos más cerca, disculpa, de la impunidad que de la verdad y la justicia el 2020-2021, nuevamente por unanimidad del Consejo. ¿Ya? Por eso yo defiendo la autonomía y el pluralismo del Consejo. Ahora, lo que a mí me ha llamado la atención de este gobierno, que obviamente su sensibilidad por los derechos humanos ha sido una y mil veces y con justicia proclamada. Nosotros desde el 18 de enero empezamos a pedir una audiencia. Yo me alegro, hoy día se presentó una propuesta, hoy día, ya, donde se invitó a Consuelo Contreras, la nueva directora del instituto. Pero yo encuentro que esos 6 meses, ya, desde que fue electo, ¿qué pasó? Entonces, y hasta el día de hoy, Soledad, las propuestas siguen siendo extraordinariamente genéricas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando usted se hace esa pregunta retórica, ¿cómo se la contesta? Se desconvenció el gobierno, cambió de idea. Usted dice, bueno, aquí había un gobierno que tenía una sensibilidad especial. Todos los gobiernos deberían tener sensibilidad con los derechos humanos, independiente del domicilio político donde estén. Eso es mi opinión al menos. Pero ok, aquí había un relato, una narrativa muy, muy cercana, y además los derechos humanos tienen un lugar en la narrativa del gobierno muy destacado, que ojalá fuese el de todos los gobiernos en el mundo, ¿no? Pero usted dice, bueno, pero han pasado 6 meses y la verdad que esa narrativa no ha tenido un correlato en la realidad. O sea, tanto es así que pedimos una audiencia y ni siquiera se nos entregó una audiencia con prontitud. Entonces, ¿por qué? Bueno, mira, uno de los problemas que tienen esta entrevista es que yo estoy apareciendo como la gran víctima. Yo le he descrito las que son víctimas de verdad. Hoy día me escribió un carabinero, Leonel Sánchez, que tiene un ojo menos. ¿Ya? Entonces, también hay 5 casos. Entonces, es bien tremendo que yo esté hablando, pero yo te diría de mí, pero yo te voy a decir lo siguiente. Evidentemente, yo no era una persona grata para la coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque me pidieron así, ahí están los hechos, los convencionales del Partido Comunista me pidieron la renuncia, prácticamente todos los partidos del Frente Amplio, menos RD, quisieron llevarme a la Cámara de Diputados por notable abandono de deberes. Diputados fueron a la toma de 180 días, entonces yo soy una persona incómoda. Ahora, perdona. No, pero lo importante sí es que hoy día sí se recibió Consuelo Contreras. Entonces mi orgullo ciertamente está herido. Era más personal, dice. Pero claro, yo creo que este es un elemento. Pero sabes que también, para ser justo, otras cosas con guitarra. ¿Ah? Porque tú cuando te enfrentas siendo opositor a la violencia en la Araucanía, ya dices una cosa, pero ahora evidentemente se cambió el discurso. Lo dijimos en la mañana. Soledad, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el país merece una explicación y particularmente el instituto. ¿Quién debiese dar esa explicación, Sergio, el presidente? Así, bueno, ¿quién está encargado del orden público? ¿El Ministerio del Interior? Obvio que sí. ¿Qué opinión y lo mismo tiene presos políticos. Mira, disculpa, Soledad. Personalmente me reuní con un grupo fantástico de mujeres que se llaman las Madres de Plaza Colón de Antofagasta, que ellas consideran que sus hijos sí son presos políticos. Bueno, les dijeron que sí, pues. ¿Ya? ¿Y hoy día qué pasó con ellas? Entonces, cuando nos reunimos en el instituto, 2 días antes... Se lo pregunto abiertamente. Pero perdona, pero antes de eso, yo personalmente les dije, mi opinión es que no lo son.
¿ya? Pero sí hay 3 injusticias que se están cometiendo en contra de su hijo e hija que el instituto ha denunciado. ¿Cuál? No hay presos políticos en Chile, porque los chilenos y chilenas sabemos muy bien que los presos políticos son presos de conciencia, son personas que después del año 73 o antes, en los tiempos de Gabriel González Videla, sin un debido proceso y por su idea, eran condenados. Eso no existe en Chile. Y si existiera, Chile deja, a mi entender, de ser democracia. Va a votar rechazo. Sí, justamente. ¿Por qué? Va a votar rechazo, está convencido. Yo lo que he dicho... ¿Se convenció rápidamente o le costó convencer? Lo que yo he dicho es que por este proyecto constitucional no puedo estar. Y entre otras razones, pero no me quiero meter en una campaña al rechazo también para hacerles con toda... No, pero uno puede votar nulo, puede abstenerse, pero el punto es que yo no puedo, como exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por razones que ya he dado, estar con el actual texto. ¿Qué es lo que más le molesta del texto? ¿O no Mira, le gusta, primero no la aprecia? institucionalidad, a propósito de todos estos ataques del instituto a su autonomía y pluralismo, la nueva institucionalidad no me gusta. Nuevamente, la unanimidad soledad del Consejo dijo, organismo colegiado, no unipersonal como se establece en el proyecto de ley, porque en el colegiado es mucho más fácil que tú expreses el pluralismo de la sociedad chilena. Segundo, el mecanismo de selección es muy importante. Hoy día se establece que la Cámara, el Congreso de los Diputados, más la Cámara Territorial van a elegir por mayoría absoluta. Hoy día hay 4 de 11 que son elegidos por los 4 séptimos, porque en la medida que tú aumentas los quórum es mucho más difícil cooptar, controlar políticamente este instituto. Entonces, la autonomía, creo que de la Defensoría del Pueblo que está en la Constitución se garantiza de menor manera. Y acá viene mi tercer argumento con respecto... Soledad, es lo mismo no tener un derecho que tenerlo pero no poder ejercerlo. Entonces, claro, el catálogo de derechos puede ser fantástico, pero la institucionalidad que va a perseguir al Estado, al Ejecutivo, a quien fuere, cuando viola los derechos humanos, tiene que ser una institucionalidad fuerte, autónoma y pluralista, y eso no lo veo en el proyecto constitucional. Sergio Mico, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a la Sergio. pausa, ya venimos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato aquí en nuestro matinal cuando son las 12:50, que avanza tan rápido.